cuando se habla de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México entre 1988 y 1994. Se despiertan recuerdos de una época marcada por sombras, silencios y verdades a medias. Su nombre ha quedado grabado en la memoria colectiva como sinónimo de poder absoluto, de pactos ocultos y de un país dividido entre la esperanza de modernización y el miedo a una maquinaria política que parecía intocable. Salinas no fue un político cualquiera. Fue un hombre formado en las mejores universidades, con una inteligencia brillante y una frialdad calculadora que lo llevó a la cima. Pero junto con los logros que él mismo proclamaba, también llegaron las sospechas más turbias. Asesinatos, desapariciones, corrupción, pactos con el narcotráfico y una serie de episodios que aún hoy siguen siendo materia de debate, investigación y teoría conspirativa. El ascenso de un tecnócrata frío y calculador, Carlos Salinas, nació en 1948 en una familia con profundas raíces políticas. Desde joven mostró una ambición sin límites. Estudió en Harvard, donde obtuvo un doctorado en economía política y gobierno. Regresó a México con la aureola del tecnócrata moderno, aquel que podía abrir las puertas del país a la globalización. Sin embargo, su perfil académico ocultaba un carácter rígido, autoritario y, según muchos testimonios, despiadado. La década de los 80 en México estaba marcada por crisis económicas, devaluaciones y el derrumbe del viejo modelo priista. Salinas emergió como la carta fuerte de la élite política para modernizar al país. En 1988, con apenas 40 años, llegó a la presidencia en una de las elecciones más cuestionadas de la historia. La famosa caída del sistema, en la noche de los comicios, que favoreció de manera milagrosa al PRI y a Salinas frente a Cuauhtémoc Cárdenas, marcó el inicio de un sexenio que muchos describen como ilegítimo desde el primer día. Ese contexto de sospecha fue el terreno fértil para los rumores sobre la manera en que Salinas se aferraría al poder. No solo con reformas económicas, sino también con redes de represión, asesinatos selectivos y silenciamiento de voces incómodas. Luis Donaldo Colosio. El sacrificio más doloroso. El 23 de marzo de 1994. En Lomas Taurinas, Tijuana, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a balazos durante un mitin. Oficialmente, el autor fue un asesino solitario, Mario Aburto. Sin embargo, pocos creen en esa versión. Colosio representaba un aire de renovación dentro del PRI, un político con sensibilidad social que, en su famoso discurso del 6 de marzo de ese año, habló de un México con hambre y con sed de justicia. Esas palabras se interpretaron como un desafío a la vieja guardia priista, y en particular, a la figura omnipresente de Salinas. Las versiones que circulan apuntan a que Colosio estaba dispuesto a romper con el control férreo de Los Pinos y a construir un proyecto distinto. Eso lo convirtió en un peligro para los intereses de Salinas y de su hermano Raúl, señalado en múltiples investigaciones como el cerebro de los negocios turbios del sexenio. El asesinato de Colosio fue para muchos el crimen político más brutal de la historia moderna de México. Y aunque nunca se pudo probar de manera directa la participación de Salinas, las sospechas lo persiguieron hasta el final de su sexenio. Cada silencio, cada contradicción en la investigación, reforzaba la idea de que Colosio fue una víctima sacrificada en el altar del poder. Los vínculos con el narcotráfico y las muertes incómodas. No solo Colosio figura en la lista de muertes incómodas que rodean a Salinas. Durante su gobierno, México vivió una serie de episodios violentos que involucraron a figuras clave del narcotráfico y a políticos cercanos al presidente. El nombre de Raúl Salinas de Gortari se volvió sinónimo de corrupción y crimen. Raúl fue acusado de ser el verdadero operador financiero del sexenio, con cuentas millonarias en Suiza y vínculos con cárteles de la droga. Años después, sería arrestado y procesado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI
y cuñado del propio Carlos Salinas. El crimen de Ruiz Massieu en 1994 fue otro golpe demoledor para la estabilidad del sistema político. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que los Salinas tejieron una red de protección y complicidad con capos como el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Los rumores aseguran que el dinero del narcotráfico ayudó a financiar campañas políticas y que, a cambio, los cárteles gozaban de una especie de inmunidad. Cuando algún personaje resultaba incómodo o amenazaba con hablar, la solución era el silenciamiento definitivo. El misterio de Luis Miguel y la desaparición de Marcela Basteri. Uno de los episodios más oscuros vinculados, aunque de manera indirecta, a la figura de Salinas, es el de Luis Miguel, el Sol de México. El cantante, en pleno auge de su carrera durante los años 90, vivió el drama de la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Oficialmente se dice que Marcela desapareció en España en 1986. Pero con el paso del tiempo, múltiples teorías han vinculado su caso con círculos de poder en México. Algunos periodistas han señalado que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, mantenía vínculos turbios con empresarios y políticos relacionados con el salinismo. Incluso se ha especulado que Marcela podría haber estado en México en fechas posteriores a su supuesta desaparición, y que su destino estuvo sellado por secretos demasiado peligrosos. La relación de Luis Miguel con Carlos Salinas también fue objeto de rumores. Se decía que el cantante era protegido por el presidente, que recibía privilegios especiales, y que, a cambio, debía guardar silencio sobre ciertos vínculos entre su familia y el poder. Aunque nunca se han presentado pruebas concluyentes, la sombra del caso Basteri y su conexión con los años de Salinas sigue siendo un enigma doloroso. El poder de los silencios. Carlos Salinas siempre ha negado cualquier relación con asesinatos o con el narcotráfico. Sin embargo, su silencio ante múltiples episodios ha sido interpretado como una confesión implícita. Durante su sexenio y después de dejar la presidencia, adoptó la estrategia de callar o de desviar las preguntas incómodas. El país, sin embargo, no olvidó. Para millones de mexicanos, Salinas fue el presidente de la modernización y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, pero también el mandatario que dejó una herida abierta. La certeza de que la justicia nunca alcanzó a los más poderosos. El exilio dorado de Salinas, la caída de Raúl y el peso de un apellido maldito. Desentrañamos los fantasmas de sangre y sospecha que rodearon a Carlos Salinas de Gortari durante su presidencia. El segundo capítulo nos lleva a los años posteriores. El derrumbe estrepitoso de su legitimidad, el encarcelamiento de su hermano Raúl y el exilio del propio expresidente. La historia de los Salinas no terminó en 1994 con el final de su sexenio. En realidad, fue entonces cuando se desencadenó una cadena de acontecimientos que revelaron hasta qué punto su apellido quedó marcado como sinónimo de corrupción, impunidad y tragedia. 1994, el año en que todo explotó. La última parte del gobierno de Salinas coincidió con un México que parecía al borde del colapso. Apenas iniciado 1994, el país despertó con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas. Esa rebelión indígena fue un duro golpe a la narrativa oficial del México moderno, que Salinas intentaba proyectar al mundo. Apenas semanas después, vino el asesinato de Colosio, del cual hablamos en el capítulo anterior. Y si eso no bastara, el 28 de septiembre del mismo año, fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del propio Salinas. Este segundo crimen sacudió de nuevo a la nación y dejó al descubierto la lucha interna entre las facciones priistas, muchas de ellas ligadas directamente al círculo de los hermanos Salinas. En cuestión de meses, el país pasó de la aparente estabilidad a una crisis política y de confianza sin precedentes. El apellido Salinas se volvió tóxico. Carlos entregó la presidencia a Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, pero lo hizo en medio de un ambiente de sospecha generalizada. Nadie celebraba su salida.
se respiraba un aire de traición y miedo. El error de diciembre y la furia popular. Apenas unos días después de que Salinas dejó la presidencia, estalló la crisis económica conocida como el error de diciembre. El peso mexicano se desplomó, millones de familias perdieron sus ahorros, y el país entró en una recesión que borró de golpe cualquier ilusión de prosperidad construida durante el sexenio salinista. Aunque técnicamente la responsabilidad recayó en el nuevo gobierno de Zedillo, la opinión pública señaló directamente a Salinas como el culpable. Su modelo económico, basado en privatizaciones rápidas y en la apertura financiera, había dejado al país en una posición vulnerable. Para muchos, Salinas no solo había llegado al poder de manera ilegítima en 1988, además, entregaba un país empobrecido, endeudado y fracturado socialmente. Las calles se llenaron de enojo. La figura del expresidente pasó de ser la de un reformador moderno a la de un traidor a la patria. Y cuando el país buscaba responsables, el destino le tenía preparada otra sorpresa: la caída de Raúl Salinas. Raúl Salinas, el hermano incómodo. El 28 de febrero de 1995, apenas 3 meses después de dejar la presidencia, la Procuraduría General de la República detuvo a Raúl Salinas de Gortari, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. La noticia cayó como una bomba. Raúl fue señalado como el operador oculto del sexenio, el as que manejaba negocios multimillonarios y mantenía vínculos con el narcotráfico. Las investigaciones revelaron cuentas secretas en Suiza con más de 120 millones de dólares, depósitos imposibles de justificar para un funcionario público. La prensa internacional lo bautizó como Mr. 10%, en alusión a la supuesta comisión que exigía por cada contrato o privatización realizada durante el sexenio de su hermano. De pronto, los rumores se convirtieron en evidencias. Los Salinas habían construido un imperio financiero paralelo, alimentado por la corrupción y posiblemente por dinero del crimen organizado. El encarcelamiento de Raúl fue un golpe directo a Carlos. Aunque él intentó deslindarse, la narrativa pública lo señalaba como cómplice. Después de todo, ¿cómo podía un presidente tan controlador desconocer las actividades de su propio hermano? El exilio en Irlanda y Cuba. Con el país ardiendo en acusaciones, Carlos Salinas tomó una decisión calculada: abandonar México. Se refugió primero en Irlanda, donde vivió en una mansión rodeada de lujos, lejos del alcance de la furia popular. Posteriormente pasó temporadas en Cuba y en otros países de Europa, siempre acompañado de un círculo reducido de aliados y familiares. Su exilio fue visto como un autoexilio dorado. Mientras millones de mexicanos sufrían las consecuencias de la crisis, Salinas llevaba una vida cómoda en el extranjero. Para sus críticos, aquello era la prueba de su desconexión total con la realidad del país que gobernó. En entrevistas ocasionales, intentaba limpiar su nombre afirmando que todo era parte de una campaña de desprestigio en su contra. Pero sus palabras no convencían. El pueblo lo percibía como un hombre que había huido de la justicia y que prefería la distancia a enfrentar la verdad. El apellido maldito. Lo más devastador para Carlos Salinas fue ver cómo su apellido se convirtió en un símbolo de corrupción. Durante décadas, el PRI había sobrevivido a escándalos gracias a su capacidad de reinventarse, pero el salinismo quedó marcado como una de las etapas más oscuras. Incluso en los años posteriores, cada vez que surgía un nuevo caso de corrupción en México, la memoria colectiva volvía a la era Salinas como referencia. Para millones de ciudadanos, ser un Salinas equivalía a ser parte de una casta de privilegio que utilizaba al país como botín personal. A nivel personal, Carlos también enfrentó tragedias. Su hermano Enrique Salinas de Gortari fue encontrado muerto en 2004, dentro de un automóvil en Huixquilucan, Estado de México. Aunque oficialmente se habló de un posible intento de extorsión, muchos interpretaron el crimen como otro ajuste de cuentas ligado a los secretos de la familia. La saga de los Salinas parecía una novela negra interminable. Asesinatos, exilios, traiciones y fortunas ocultas.
Cada capítulo añadía más oscuridad a un apellido que, en su momento, había representado la cúspide del poder. Los intentos de resurrección política. A pesar de todo, Carlos Salinas nunca renunció a su ambición. Desde el exilio, intentó influir en la política mexicana, manteniendo contactos con gobernadores, empresarios y viejos aliados del PRI. En 1999 publicó un libro titulado México, un paso difícil a la modernidad, donde defendía su legado y trataba de presentarse como un estadista incomprendido. Con el regreso del PRI al poder en 2012, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, algunos analistas aseguraron que el salinismo vivía una nueva etapa. La influencia del expresidente se percibía en decisiones económicas y en el retorno de viejos cuadros priistas. Sin embargo, la mancha de los años 90 nunca se borró del todo. El nombre de Salinas seguía siendo tóxico en las calles. Aunque él insistía en mostrarse como un intelectual y conferencista internacional, en México la gente lo veía como el arquitecto de la desigualdad y el padrino de una era de corrupción institucionalizada. El legado maldito de Salinas. Teorías de conspiración, sombras en el siglo XXI y la huella imborrable de un expresidente. La figura de Carlos Salinas de Gortari, 3 décadas después de su presidencia, sigue siendo uno de los fantasmas más poderosos y temidos de la política mexicana. Aunque oficialmente dejó el poder en 1994, su nombre continúa apareciendo cada vez que se habla de corrupción, traiciones, pactos ocultos o asesinatos sin resolver. En este último capítulo exploraremos cómo el salinismo nunca desapareció del todo, cómo su influencia ha seguido filtrándose en la política contemporánea, y de qué manera las teorías de conspiración en torno a él se convirtieron en parte inseparable del imaginario colectivo mexicano. El arquitecto en las sombras. A pesar de su exilio, Carlos Salinas nunca renunció a la política. Su habilidad como operador en las sombras fue evidente desde los primeros años posteriores a su sexenio. Se decía que aconsejaba a gobernadores priistas, que hacía y deshacía candidaturas desde el extranjero, y que intervenía en decisiones estratégicas para mantener viva su red de influencia. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 1994-2000, el discurso oficial fue el de romper con el salinismo. Pero muchos analistas aseguran que Salinas aún movía hilos, sobre todo en el terreno empresarial. Varios de los magnates más poderosos de México, aquellos que se beneficiaron con las privatizaciones de los años 90, bancos, telecomunicaciones, carreteras, mantenían una lealtad soterrada hacia él. Con la llegada del PAN a la presidencia en el año 2000, con Vicente Fox, la narrativa parecía indicar un cambio histórico. Sin embargo, pronto surgieron voces que afirmaban que Salinas continuaba siendo un poder tras el trono. Un hombre con contactos internacionales capaz de influir en acuerdos económicos y en alianzas políticas. Peña Nieto y el regreso del PRI. El retorno del PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto en 2012 fue interpretado por muchos como la confirmación de que el salinismo nunca murió. Peña Nieto, joven, carismático y con una imagen mediática cuidadosamente construida, fue visto como el heredero de un estilo de gobierno que recordaba demasiado al de Salinas. Durante ese sexenio, periodistas y opositores insistieron en que el expresidente era un consejero silencioso, un operador estratégico que reaparecía en los momentos clave. En más de una ocasión, la prensa captó a Salinas en reuniones privadas con gobernadores y líderes del PRI. Aunque oficialmente no ocupaba ningún cargo, la sensación era que seguía siendo una figura indispensable en el tablero político. El regreso del PRI terminó de manera desastrosa, con escándalos de corrupción, crisis de violencia y un descrédito que allanó el camino para el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero incluso entonces, Salinas volvió a ser nombrado. Para AMLO, el salinismo representaba la raíz de la desigualdad y de la corrupción sistémica en México. Teorías de conspiración. ¿El verdadero villano eterno? Si algo caracteriza a la figura de Carlos Salinas, es la cantidad de teorías de conspiración que lo rodean. Para muchos mexicanos, él es el arquetipo del
villano eterno. El hombre que maneja la política en secreto y que nunca rinde cuentas. Entre las teorías más extendidas se encuentran el asesinato de Colosio. Aunque la versión oficial señala a Mario Aburto como único responsable, gran parte del país cree que Salinas ordenó el crimen para evitar que Colosio rompiera con el PRI y construyera un proyecto independiente. El caso Ruiz Massieu. La detención de Raúl Salinas fue vista por muchos como una maniobra para proteger al propio Carlos, desviando la atención de su responsabilidad. El vínculo con el narcotráfico. La narrativa de que los cárteles financiaron al PRI y fueron protegidos durante su sexenio sigue viva. Algunos capos detenidos en los 90 insinuaron que existieron pactos con la cúpula política, aunque nunca se presentaron pruebas directas. El caso Luis Miguel y Marcela Basteri. En el mundo del espectáculo, persiste la idea de que la desaparición de la madre del cantante pudo haber tenido conexiones con círculos de poder ligados al salinismo. Aunque suene descabellado, la falta de respuestas alimentó estas especulaciones. La muerte de Enrique Salinas. El asesinato de su hermano menor en 2004 es interpretado por muchos como un ajuste de cuentas relacionado con secretos que nunca debían salir a la luz. Estas teorías, mezcladas con hechos reales y silencios oficiales, han creado un mito. El de un hombre que, incluso fuera del poder, sigue teniendo la capacidad de decidir quién vive y quién muere en la política mexicana. La herida que nunca cerró. México sigue arrastrando las consecuencias del salinismo. El modelo económico que implementó, basado en privatizaciones rápidas y en la apertura de mercados, consolidó a una élite de millonarios mientras amplió la brecha social. 3 décadas después, el país sigue lidiando con desigualdades estructurales que muchos atribuyen directamente a las decisiones de aquel sexenio. En lo político, el asesinato de Colosio dejó una herida imborrable. No solo se perdió a un candidato con posibilidades reales de cambiar el rumbo del país, sino que también se destruyó la confianza de los mexicanos en las instituciones. A partir de entonces, cada proceso electoral estuvo marcado por la sospecha. La violencia ligada al narcotráfico también encontró un punto de inflexión en esos años. Los pactos rotos, las alianzas clandestinas y la permisividad con los cárteles sentaron las bases de la ola de violencia que azota a México hasta la actualidad. El hombre detrás del silencio. Hoy, a sus más de 75 años, Carlos Salinas vive en relativo anonimato. Sus apariciones públicas son contadas y suele refugiarse en círculos académicos o conferencias internacionales, donde se presenta como un experto en economía global. Pero en México, su nombre sigue siendo un sinónimo de oscuridad. Para algunos es el cerebro maestro de una de las épocas más corruptas. Para otros, es un estratega frío que supo adelantarse a su tiempo, aunque a costa de sacrificar al país. Su silencio, calculado y persistente, alimenta la leyenda. Cada vez que se destapa un nuevo escándalo en la política mexicana, alguien pregunta, ¿qué tendrá que ver Salinas en esto? Y aunque nunca aparezca en los titulares oficiales, su sombra siempre está ahí, recordando a los mexicanos que hay heridas que no se cierran. Héroe, villano o ambos. La historia de Carlos Salinas de Gortari no admite lecturas sencillas. Fue un presidente que modernizó la economía, que firmó el TNC-Elecan y que colocó a México en el mapa global. Pero también fue un líder señalado por asesinatos políticos, vínculos con el narcotráfico y fortunas inexplicables. El legado de Salinas es, en realidad, un espejo del México contemporáneo. Brillante en su potencial, pero marcado por la sombra de la corrupción y la violencia. Sus secretos oscuros forman parte de la narrativa nacional. Y aunque de algún día se escriba la historia oficial completa, para millones de mexicanos ya no hay duda. Salinas fue y seguirá siendo el gran villano de la política mexicana.